Hace aproximadamente 5 años viajé al bello puerto de Mazatlán en compañía de mi amiga. Nuestra estancia sería en una casa ya que la invitación fue por parte de unas amistades que viven en dicho lugar. Yo vivo en el estado de Guanajuato y esperaba con ansias ese viaje, así que llegando el día muy emocionadas mi amiga y yo emprendimos ese viaje. Al llegar a Mazatlán abordamos un taxi y nosotras súper contentas por las súper vacaciones que estaban por comenzar. Al llegar al lugar donde nos darían hospedaje nos indicaron nuestra habitación. La casa estaba hermosa y bueno, solo había que disfrutar. Al llegar, nos esperaban con un desayuno súper rico de bienvenida y junto con el desayuno un tour por la zona dorada de Mazatlán. Yo me apresuré a desayunar para poder darme un baño y salir al tour. Al abrir mi maleta, escucho que en la habitación de al lado, se cae al piso algo y me asomo para ver lo que fue. Lo más extraño era que no había nada en el piso. Pensé que lo había imaginado. Unos minutos después en la habitación de al lado se escucha otro ruido muy fuerte, pero esta vez pensé que era mi amiga quien quería jugarme una broma. Cuando de pronto escucho que ella seguía en la parte de abajo. Minutos después, ella sube súper emocionada y pensé que lo antes ocurrido fue mi imaginación y no comenté nada. Nos fuimos a dar el tour y por la emoción olvidé lo ocurrido. Al regresar a casa, mi amiga bajó a la cocina a buscar un vaso con agua, cuando de pronto pega tremendo grito de miedo. Sube corriendo las escaleras y grita viéndome fijamente a los ojos. Aquí espantan. Yo le digo que ya lo sabía. Le platico lo ocurrido a nuestra llegada y ella me responde que por qué no le había dicho nada. A partir de este momento nuestras vacaciones se convirtieron en las vacaciones del terror. Esa noche, nuestros anfitriones salieron a una cena de amigos y nosotras completamente solas en la casa. Tal parece que lo que habitaba esa casa solo esperaba que llegara la noche para desatar su furia. Al descubrir lo que pasaba, ideamos el plan de nunca estar solas y una vez que llegara la noche no nos separamos para nada. Decidimos darnos un baño y salir para regresar ya muy tarde y encontrar a los dueños de la casa y preguntar qué pasaba. Lo ocurrido a partir de esa noche fue de terror. La casa estaba preciosa y con una escalera enorme de madera. Mientras yo me bañaba, mi amiga sentada afuera del baño, mientras en la parte de arriba se escuchaban pasos que subían y bajaban las escaleras. Las puertas las azotaban y se escuchaban pasos. Mi amiga y yo solo nos abrazamos y lloramos. No era posible creer que en nuestras vacaciones nos estuviera pasando tal cosa. Nos apresuramos para salir y no estar más tiempo en esa casa. Al regresar ya muy tarde los dueños de la casa ya estaban de regreso y obviamente dormidos. Al otro día por la mañana, en la hora del desayuno, mi amiga inicia la conversación comentando si en alguna ocasión se había presentado un hecho paranormal. Ellos muy tranquilos responden que nunca ha pasado eso. Solo nos miramos a los ojos. Después del desayuno decidimos salir obviamente para platicar de lo sucedido y bueno, por un rato se nos olvidó el susto, pero se aproximaba la noche y oh sorpresa, una vez más se volvía a repetir todo. Aclaró que los dueños de la casa eran de lo más sociables y todas las tardes tenían compromisos sociales y su llegada a la casa era ya muy de madrugada. Una vez más el terror cimbró nuestra estancia en esa casa, hecho que era imposible de creer. A mí siempre me pasan cosas paranormales, pero a mi amiga jamás había vivido algo así. Y bueno, una vez más los pasos en el segundo piso, el azotar las puertas. Nos abrazamos y llegó la idea de salir de esa casa y pagar un hotel, pero ese gasto no estaba contemplado en nuestro presupuesto. Solo nos reímos y mi amiga dijo, ok, en este lugar existe algo que no sé qué es, pero bueno, no nos puede hacer nada. Ahora sé que lo paranormal sí existe, lo estoy viviendo. Y desde ese momento decidimos no hacer más caso a todo lo que pasa en esa casa. Lo terminamos tomando con humor y llamar a esas vacaciones las vacaciones del terror por todo lo ocurrido. Hace 2 años trabajé en el estado de Baja California Sur, en Cabo San Lucas. Durante ese tiempo viví con mi mejor amiga en un estudio. Como es de suponerse, trabajé en el ramo hotelero, y fui recepcionista. Tenía turnos rotativos. 7 de la mañana a 3 de la tarde o 3 de la tarde a 11 de la noche. En una ocasión volví a mi hogar después del famoso turno vespertino, mi trabajo quedaba lejos por lo que cuando llegué a la entrada al bloque de departamentos ya eran las 12 de la noche.
Tenía una vecina que tendía a cerrar la puerta con seguro por dentro, por lo que aunque metiera la llave la puerta no abriría. Esa noche estaba muy solo todo, cosa extraña porque era fin de semana. En fin, llegué a mi casa y efectivamente no pude abrir. Pensé en llamarle por teléfono a mi amiga, pero era noche así que me dispuse a esperar a que llegara un vecino con auto para meterme por la cochera. Pero algo estaba mal, de repente se me erizó la piel de los brazos y giré para ver hacia el otro lado de la calle. La parte mal iluminada, y ahí había algo inclinado, como una persona en cuclillas, pero era muy blanco, y se le distinguían las vértebras a través de la piel. Yo sentí como el miedo aparecía, sobre todo cuando eso se empezó a enderezar, unos perros llegaron corriendo, ladrando y gimiendo aterrados. Eran unos canes de casas vecinas. Yo empecé a lagrimear y sentía que algo me gritaba que corriera, que me fuera a donde hubiera gente, pero esa cosa pareció empezar a crecer. Estaba de espaldas y los perros ladraron más enfurecidos y una de las hembras se me pegaba a las piernas y me miraba con sorpresa, como si ella tampoco supiera qué era eso que los aterraba tanto. Yo, recobrando algo de valor, empecé a golpear la puerta ferozmente. Chris, Chris. Por piedad ábreme, Chris. Creo que en este punto estaba llorando asustada. Mi mejor amiga logró escucharme en la bruma del sueño y bajó a quitarle el seguro y abrirme. Cuando me estaba por hablar le señalé para mi lado izquierdo. Esa cosa venía, caminaba como si estuviera fracturada y hacía un sonido espantoso, como chasquidos y gemidos macabros. Chris me jaló del brazo y me metió. Los perros entraron también, cerca del portón de la cochera y se quedaron ahí, ladrando. Yo solo lloraba abrazada a mi mejor amiga. No supimos qué era, solo escuchamos los chasquidos y gemidos mientras subíamos, como si esa cosa estuviera intentando entrar. Los perros hicieron acopio de valor y gruñeron y ladraron por un rato. 2 semanas después supimos que había un cerro por detrás de nuestro estudio, que era llamado por los lugareños el Cerro de los Gritos, y era conocido porque ahí se reunían brujos y demás. Y era conocido por su extensa actividad paranormal. ¿Qué era esa cosa? ¿Tendrían relación sus sonidos con los que se escuchaban de cuando en cuando en ese cerro? No lo sé, pero desde entonces la cachorra que tan valiente me cuidó me esperaba en las noches una cuadra antes para acompañarme hasta la puerta. Y a veces, a lo lejos se escuchaban chasquidos y gemidos que aún me erizaban los vellos. Quiero compartirles un pequeño relato que me ocurrió cuando tenía como 6 años, vivía en una vecindad que ya no existe, pero se pueden ver los restos saliendo de la estación Xochimilco a mano izquierda. Ahora es un parquecito y el resto es como una plaza. Bueno, ahí a la edad que ya les mencioné desperté en la madrugada, si no mal recuerdo se acercaba Día de Muertos y mi papá acostumbraba a llevarnos a un pueblito en Toluca para llevarle flores a sus papás. A mí me emocionaba mucho, por eso creo que me despertaba antes para estar listo y lo mejor es que iría uno de mis tíos, al que yo admiraba porque siempre jugaba conmigo. Él se quedó a dormir en la litera que compartía con mi hermana menor, y yo en el rincón con él. Ese día mi hermana durmió en medio de mis padres. Cuando desperté vi a mi hermana parada a un lado de la litera. Las luces estaban apagadas, pero siempre dejaban prendida una pequeña luz, un foquito de esos pequeñitos que solo sirven para que no te tropieces con algo al levantarte. Por eso noté que mi hermana estaba ahí a un lado con su vestidito verde agua y listones blancos, pero se movía algo extraña y se veía traslúcida. Sentí un escalofrío, pero yo estaba terminando de despertarme y le hablé por su nombre. Cecilia, ¿qué haces? Pero no me contestó y empezó a caminar hacia los pies de la litera como en cámara lenta. En eso, yo giré la cabeza hacia la cama de mis padres y ahí vi a mi hermana dormida con mis papás. El miedo me recorrió y quise gritar, pero no pude. Solo me salieron un par de jadeos que no despertaron a nadie y cuando busqué con la mirada a mi supuesta hermana, estaba parada a los pies de mi tío y de mí, viéndome fijamente y vi aterrorizado que empezaba a querer subirse a la cama. Solo reaccioné como el niño que era tapándome hasta la cabeza, recargando mi espalda contra la de mi tío y cerrando los ojos con mucha fuerza y con ganas de llorar. No sé cuánto tiempo hice esto, pero así logré despertar a mi tío porque casi lo tiraba y él se levantó y preguntó, ¿qué tienes? Y mis padres también se levantaron.
Yo me destapé y corriendo abracé a mi mamá, que solo me dijo, ya hijo. Solo fue una pesadilla. No supe qué decirles, solo sé que yo no lo sentí así. Les voy a contar un relato que me contó mi mamá. Esto ocurrió aproximadamente entre 1982 y 1985 en la Ciudad de México, o aquel tiempo Distrito Federal. Mi madre vivía en Iztapalapa y tenía una amiga que también era su vecina, con una bebé de casi 1 año de edad, y esta niña tenía una muñeca muy vieja y maltratada. La señora le comentó a mi madre en una charla que no sabía de dónde había salido esa muñeca que traía su hija, y que ya había varias veces que se quería deshacer de ella, pero no podía, y cada vez que le quitaba a su hija la muñeca esta lloraba, nunca la soltaba e incluso platicaba con ella con balbuceos inaudibles de una bebé. Inclusive en una ocasión mi madre vio como la señora tiraba la muñeca en una bolsa y se la daba al del camión de la basura. Días después mi madre se encuentra a su amiga con su hija y con esa muñeca vieja. En otra ocasión la señora fue a Ciudad Neza por un motivo personal y aprovechó para deshacerse de esta muñeca. Envolvió la muñeca en periódico y en una bolsa y la arrojó a unos lotes baldíos de Neza. Antes no estaba tan poblado, pero la muñeca regresaba de algún modo. Mi madre dice que la señora le tenía miedo a esa muñeca y le sugirió rezar o tal vez mudarse, porque tal vez el lugar tenía algún tipo de maldición y la muñeca pertenecía a ese lugar. Su amiga se mudó y antes de irse enterró a la muñeca en el patio de esa casa. Desde ahí perdió el contacto con ella. Buenas, les cuento mi historia. Soy de Costa Rica e intentaré usar lenguaje poco coloquial, pues todos sabemos que cada país tiene significados diferentes para ciertas palabras, entonces para evitar confusiones en el relato, lo intentaré hacer lo más neutral posible. Una noche estaba hablando y vacilando con unas amistades. Las temáticas tenían que ver con un meme que vimos sobre las cosas que nos desvelan en las noches. Mis amistades comentaban sobre que ellos y ellas se desvelaban viendo historias de fantasmas y videos en YouTube. Por lo que yo conté que me encanta desvelarme oyendo los relatos de la noche, un canal de YouTube, así que me dijeron que les compartiera los links para que también se desvelaran con esas historias. Resulta que precisamente esa noche estaba oyendo un relato llamado La Noche de las Maldiciones. Fue una noche muy fría, hacía mucho viento y se fue la luz en mi barrio, por lo que tuve que levantarme a encender una vela, pues ya me sentía bastante tramado, asustado, por los relatos. Empecé a quedarme dormido, precisamente mientras oía la historia de los militares que montaban guardia. En ese momento sopló un viento fuerte y la vela se apagó. Me dormí de golpe, lo cual es muy normal en mí. Dentro de mi propio sueño me preguntaba, ¿cómo rayos se apagó la vela si las ventanas estaban cerradas y la puerta de mi cuarto tenía el cerrojo puesto? Así que desperté de golpe para ver si de verdad se había apagado la vela, y efectivamente así fue. Toqué el apagador y encendí el bombillo. Me pensé que bien volvió la luz. Así que me di a la tarea de buscar por dónde entró el viento que apagó la vela. Caminé hasta la cocina. En mi casa hay un pasillo desde los cuartos hasta la cocina. Con solo la luz de mi cuarto podía mirar tenuemente la cocina, donde hay un tragaluz con una lámina transparente. Desde allí la luz de la luna se filtraba a medias, como si algo estuviese obstruyéndola. Me imaginé que era una nube, así que no le tomé importancia. De pronto Cunado iba a encender la luz de la cocina. Sentí como si hubiese parpadeado y por un segundo la luz de la luna se apagara. Levanté la mirada y pude ver una silueta de espaldas muy grande al final de la lámina transparente del techo de mi casa. La cosa no tenía forma de nada, era como una enorme roca sobre mi casa. Pensé en marcarle a mi novio o despertar a mi hermana para verificar si lo que estaba viendo era real. En ese momento, extendió como dos grandes alas que taparon por completo la luz que entraba por el techo. Los mercurios, postes de luz, del barrio se apagaron y se oyó un chillido como el de un halcón. Mi hermana se levantó y la miré petrificado, pues no podía moverme. Ella se acercó y me dijo, ¿otra vez se fue la luz? Yo le señalé a la lámina transparente del tragaluz, pero ya no había nada ahí. Entonces me dijo, ¿estás sonámbulo?
Yo me lo creí. Para lograr explicarme lo que pasó me dije, solo lo soñé. Tomé un vaso de agua y me fui a acostar. Le dije a mi hermana, asegura bien la puerta de tu cuarto, pues está haciendo mucho frío. No quise asustarla, pero sentía mucho miedo. Mi celular tenía muy poca carga, por lo que no pude entretenerme para olvidar lo que pasó y poder seguir durmiendo. De verdad estaba asustado y pocas veces me he sentido así. Sucede que en eso de los años 80 hubo un suceso muy extraño en mi país. Soy de Guatemala. Volviendo al tema, sucede que en esos años hubo un brujo que pactó con el diablo para tener la habilidad de convertirse en una criatura parecida a una gárgola, que robaba niños y mujeres, por lo cual las personas se metían a sus casas antes de que oscureciera, porque es cuando aparecía tal criatura, el cual era un brujo que no se sabe qué pacto hizo con Satanás, a cambio él le ofrendaba a esas personas. Por lo tanto la gente vivía con pánico noche tras noche. Muchos atestiguaban que era lo peor. Al caer la noche, escondían a sus niños y a sus mujeres jóvenes, pues era lo que más le gustaba llevarse. Por eso no dejaban que los niños no salían después de las 7 p.m. ni nadie, porque tenían miedo, porque a los hombres los mataba. A las mujeres las violaba y a los niños les chupaba la sangre, hasta que un día un señor que venía en su carro vio eso volar por el cielo. El extrañado se preguntó qué es eso, y ves cómo llevaba lazos de eso de vaquero. Se dispuso a atraparlo y vaya sorpresa, lo logró atrapar de uno de sus pies. La bestia al ver esto emprendió el vuelo, sin saber que la soga estaba atada al carro en el que el señor iba. Viendo el señor que dio en uno de sus pies, de inmediato subió a su auto, el cual fue arrastrado por horas. El señor oraba mientras que le disparaba, pero no acertaba, hasta que llegó el amanecer, que con los primeros rayos del sol esa bestia se fue a estrellar en una pequeña peña y cayó desmayado. Al ver esto, ese señor fue y corrió con los últimos tiros que le quedaban. Quiso matarlo, pero en lo que llegaba vio como esa criatura se volvía hombre, y así fue como fue vencida esta criatura, que el sol, cuando le dio en su fuerza, esta criatura se quemó, dando fin a tan aterradora criatura. Buenas noches, saludos desde Honduras. Tengo este relato que me pasó allá por el lejano año del 2007, mi mamá y mi tía no nos creen a mi primo y a mí esto que nos sucedió. Esa noche estábamos viendo una sección de un noticiero que se llamaba Mundo Oculto y tocaba cosas de carácter paranormal, y vimos un caso de un guardia que en sus rondines por una escuela escuchó un sonido que lo hizo alumbrar a la parte de arriba de un árbol, y se vio con un ser con los dientes de fuera y con la piel de color gris, y como estábamos jóvenes nos sorprendió el trabajo de la gente de maquillaje, que lo hizo ver tan real que hasta nos hizo quedar con los ojos bien abiertos. Terminado el noticiero, platicamos con mi mamá y mi tía de eso, y ya saben cómo son las doñas, que luego le dicen a sus hijos que luego no pueden dormir por ver esas cosas, y vaya que le atinaron, porque esa noche nos tocó algo que no olvidaríamos hasta nuestros días. Ya estábamos listos para irnos a dormir. Cuando ya estábamos en la cama, mi tía fue a apagarnos la luz, y luego de unos minutos mi primo empezó a hablar de lo que vimos en esa sección de Mundo Oculto. Cuando le dije que el reloj parecía que se estaba sonando más lento, y de repente el tic-tac se convirtió en pasos pesados, y mi primo intentó encender la luz del cuarto solo para darnos cuenta que no encendía. Se encogió cuando le dije que ahora se escuchaba esa respiración, que hizo que volteara a ver dónde estaba el televisor, y aún a oscuras pude distinguir una sombra alta, más negra que la misma oscuridad y con sombrero. En ese momento mi primo y yo nos encogimos en una esquina, y no sé cuánto tiempo pasó para que eso desapareciera. Mi primo se dispuso, más bien se sacrificó, para estirarse y encender la luz del cuarto, lo cual resultó, ya que esa sombra alta desapareció, y luego de pensar 1000 veces si era bueno dormir ahí o ir a dormir al cuarto de mi mamá, mejor nos aguantamos y nos acostamos esperando que no vuelva a pasar. Esa noche se los juro que así como me acosté, me desperté y parecía que solo había parpadeado y de un solo amaneció.
Me percaté que me había acostado como soldado cuando les dicen firmes. Y esa mañana les contamos lo sucedido a mi madre y tía, que más bien nos regañaron por ver cosas de miedo para luego tener pesadillas. Desde esa noche no hemos vuelto a ver nada de ese ser y espero nunca más volver a verlo. Soy de Gualeguaychú, una pequeña ciudad de Argentina. He tenido muchas cercanías con el mundo paranormal, tengo varios relatos. Primero quisiera contarles que soy una persona muy sensible a las energías, desde niña. Bueno, sin alargarla más, he aquí uno de mis relatos. Tenía 13 años cuando en mi casa empecé a sentir una energía muy pesada y negativa. Ya varios días de sentir esa energía que me pesaba empezaron a ocurrir sucesos raros en el cuarto de mi hermana de 15. Por las noches a ella le empezaron a tirar de los pies y empezó a escuchar voces. Se despertaba llorando con mucho miedo y sin querer dormir en la habitación. Mis padres nunca creyeron en las energías que yo sentía, y a mi hermana le dijeron que solo había tenido una pesadilla. Pasaron 2 días y mi hermana ya no quería dormir sola en su cuarto, pues ella dormía con mi hermanita más chiquita, pero ella no sentía nada, así que empecé a dormir con ellas. Una noche me despertó mi hermana llorando, que la habían agarrado de los pies nuevamente y la llamaban. La tranquilicé, prendí la luz y la llevé a la pieza de mi mamá. Volviendo a la habitación vi hacia la ventana, una lechuza gris estaba parada frente a ella y miraba fijo hacia adentro. No era la primera vez que la veía y no le di tanta importancia. Esa noche dormí en la pieza de mi hermana para no dejar a la pequeña sola. Me estaba durmiendo y sentía que me estaban mirando. Miró hacia el ropero y entre la oscuridad logró ver solo 2 brillantes ojos. Me quedé mirando fijos esos ojos. Quedé helada. Luego de esa noche echamos agua bendita en toda la casa e hicimos una limpieza. Mi hermana no volvió a sentir que la tiraran de los pies, pero esa energía no se fue hasta hace un tiempo atrás y hay noches que esos ojos se aparecen en mis sueños. Aún no sabemos qué era esa energía, qué fue lo que pasaba en mi casa, pero lo único que sé es que la energía que sentía no era buena y se quedó unos años ahí. Aunque en solo algunos momentos específicos se hizo notar para los demás integrantes en la casa, yo siempre la sentí. Hola, les escribo desde Bolivia. Esta vez me animo a compartir mi experiencia paranormal con duendes. Yo me crié con mis abuelitos y 2 primos. Un varón que era 10 años mayor que yo y su hermana que era 7 años mayor que yo. Como yo era la más pequeña de la casa, nadie quería jugar conmigo. A mis 6 años aproximadamente vivíamos en una casa rentada que tenía 2 patios, uno adelante y uno atrás. En ambos patios habían árboles enormes de higo, molle y pacay. Yo recuerdo que llevaba mis juguetes al patio de adelante y me trepaba al árbol de higo a jugar. Ahí me pasaba toda la tarde hablando, según mi abuelita sola, pero yo tenía una amiga, se llamaba Kelly, pero solo veía sus ojos y su cabello. Tenía ojos grandes y negros y 2 trenzas. En casa nadie me creía, pensaban que eran inventos míos. Un día como cualquier otro yo llevé 2 muñecas y unas tacitas para jugar en el árbol, pero mi amiga me decía que suba más y más y más. Llegué a una altura de la cual no podía bajar, empezó a oscurecer. Mi abuela se asustó y me empezaron a buscar. Cuando salieron al patio escucharon mi llanto. En ese momento mi primo se subió lo más que pudo para ayudarme a bajar. Él creyó que estaba un poco más abajo de donde me encontraba porque vio la silueta oscura de una niña. Cuando le hablé para decirle que estaba un poco más arriba, se asustó mucho porque nos contó que la niña le extendió la mano y por poco la agarra. Logramos bajar del árbol y me regañaron por haber subido tan alto. Mi abuela me dijo que ya no podía subir a jugar, que era muy peligroso, que podía caerme y partirme un brazo, una pierna o la cabeza. A mi primo le conté la verdad, que fue mi amiga que me dijo que suba tan alto. Ella me dijo que ahí era su casa y que tenía juguetes muy bonitos.
Dejé de subir a jugar al árbol porque ya me daba mucho miedo, así que me puse a jugar en el patio de atrás, hasta que un día empecé a oír el llanto de un bebé, pero era en el árbol. Me dio mucho miedo. Dejé de salir a jugar al patio. Una vecina que venía los días jueves a charlar con mi abuelita me preguntó que por qué ya no salía a jugar al patio y le comenté lo que me pasó en ambos patios y me dijo que eran duendes que me querían llevar. Yo estaba súper aterrada. Mis abuelos y mis primos también. Hicieron bendecir la casa a los patios y clavaron una cruz de madera en todos los árboles y la energía mejoró. Se dejó de oír el llanto de bebé en el patio de atrás y yo dejé de ver a mi amiga Kelly en el patio de adelante. Quisiera relatarles un hecho que aconteció hace 20 años en una población llamada Génova Caldas, Colombia. Una niña fue enviada por sus padres en la mañana a una tienda. Al regresar a su casa se encontró en el camino a una mujer que tenía cierto parecido a su madre, la cual le convidó a que le siguiera. La niña le siguió, saliendo de la población. Al llegar las horas de la noche y ver sus padres que la citada niña no regresaba, pusieron en conocimiento de las autoridades su desaparición. Horas más tarde se organizó un grupo que fueron en busca de la citada niña. Siguieron por un lugar donde alguien les habían informado haberla visto pasar y al acercarse a la cordillera central, una persona les indicó que por ahí había pasado y que ella le había preguntado a dónde iba, contestándole la niña que iba con su mamá. Continuaron la búsqueda a lo largo de la cordillera y después de 3 días, encontraron a la niña semidesnuda sentada sobre un viejo tronco de un árbol, sin poder hablar. Al traerla al pueblo después de que recuperó el habla, explicó que la había conducido una persona muy idéntica a su madre hasta ese lugar y después la había abandonado. Le quiero compartir una pequeña historia. Estaba escuchando sobre las esculturas religiosas y me acordé de algo que me sucedió. Cuando tenía más o menos 12 años yo tenía una virgen, pero no en escultura sino en una como estampita pero colgada en mi pared. Cuando estaba toda mi familia en la casa no pasaba nada. Pero cuando solo me quedaba yo porque estudiaba por la tarde y en la mañana no había nadie. A esa misma virgencita le salía sangre de su nariz. Yo siempre la miraba, la contemplaba, pero no me daba miedo. Era más curiosidad de entender qué pasaba. Llegué incluso a probarla y no sabía a nada. La verdad no era salsa de tomate ni nada. Nunca lo comenté con nadie porque no me creerían. Después de un tiempo, nos cambiamos de casa y esa estampita desapareció. Saludos comunidad desde Ecuador.